Damos comienzo a la segunda parte de la teórica de Roma y en este caso lo que vamos a abordar es el tema de la arquitectura romana, especialmente sus características espaciales, pero también las tecnológico-constructivas. Continuando con el texto de Alonso Pereira como nuestro texto rector de estas teóricas de Roma, él nos va a decir que hay tres aportes sumamente importantes que va a realizar la civilización romana para la historia. Uno de esos va a ser la fecundidad de la invención. El segundo va a ser empezar a tener el tipo como elemento de control de la arquitectura romana. Y por último, la ampliación del repertorio técnico constructivo. Sobre la fecundidad de la invención romana, lo que va a decir este autor es que los romanos van a hacer de toda su obra una gran enciclopedia morfológica de la arquitectura. Esta arquitectura va a tener no solamente una escala monumental, sino que va a tener una concepción espacial muy poderosa y va a tener un claro sentido de los grandes volúmenes. Además, las nuevas técnicas constructivas que se van a desarrollar durante este periodo, que van a estar basadas en el uso del arco y la bóveda, van a reducir algunos elementos que provenían de la cultura griega a meros motivos decorativos, como por ejemplo las columnas o los arquitraves. Cuando se refiere al tipo como elemento de control, significa que justamente hay un nuevo instrumento de control que va a diferir del orden. En el caso de Grecia, veíamos que el orden iba a ser el elemento de control de la arquitectura griega. En este caso, el orden como elemento de control se va a ver superado por las limitaciones de experiencias inherentes al propio concepto de orden y va a haber un nuevo instrumento de control diferente al orden, pero que va a tener la misma vocación de controlar el proceso y el resultado arquitectónico. Ese elemento de control va a ser el tipo. Va a estar íntimamente relacionado con el surgimiento durante la etapa romana de textos, manuales, tratados, que intentan resumir y sistematizar todo el conocimiento arquitectónico y constructivo para garantizar su correcta transmisión. De esta manera se van a ir identificando determinados objetos o conjuntos y en donde estos tipos arquitectónicos van a empezar a hacer la combinación o la conjunción de estos objetos. Es decir, y como bien explicó José en la teórica pasada, un tipo es un individuo específico de una especie tipológica. Y la tipología es el general de un tipo, es decir, la síntesis que se logra a través de ese ejercicio social que me permite identificar entre distintos tipos ciertos rasgos en común. Es verdad lo que nos decía él, que el tipo es un individuo y la tipología es un universo, y que la tipología es el general del tipo, y dentro de este universo el tipo puede adquirir diferentes configuraciones, sin dejar de pertenecer a una misma tipología. En este sentido, Alonso Pereira nos dice que el tipo arquitectónico se opone al modelo arquitectónico, porque no representa tanto una imagen que haya que imitar como una idea o regla a seguir. El modelo es un objeto que se debe imitar, repetir tal cual es. El tipo es un objeto según el cual se pueden concebir obras diferenciadas entre sí. Es así que entendemos que la arquitectura romana va a utilizar distintos tipos que, utilizados con distintas combinaciones y distintas conjunciones, van a determinar obras diferenciadas entre sí. Además, hay una consideración en Roma en cuanto a que el tipo va a ser dinámico, es decir, va a ir evolucionando a lo largo del tiempo. Y esto es importante, señala que el tipo no es estático, sino que va a ir cambiando a lo largo del tiempo.
Esta idea nos va a dar lugar al último punto de los que marca Alonso Pereira, es decir, la ampliación del repertorio técnico constructivo romano. Y él nos dice que los romanos no solo incorporan el arco y la bóveda como elementos normales, sino que los hace desempeñar un papel primordial, empleándolos para unas concepciones espaciales y para una escala y una significación nuevas. Entonces, si entendemos que estos tipos constructivos, tanto el tipo arco como el tipo bóveda, van a ir evolucionando a lo largo del tiempo, podemos entender cómo la arquitectura romana va a pasar de una arquitectura de escala más urbana, como aquella que se representa, por ejemplo, en el Foro Republicano, a una arquitectura de proporciones gigantescas y carácter monumental, representada justamente por los foros imperiales. Para poder captar realmente y comprender el espacio de la arquitectura romana, va a ser necesario dirigir entonces nuestra atención a la significación que se le atribuía a la construcción en cuanto a actividad. En ese sentido, el uso de los materiales va a ser fundamental para poder desarrollar la arquitectura romana. El opus caementicium va a ser una suerte de hormigón romano. Va a ser una masa monolítica hecha con piedras rotas, mortero a la cal y arena o puzzolana. Y este material va a ser el requisito previo para el desarrollo de cualquier arquitectura a gran escala en Roma. Se va a utilizar como el material de construcción básico. Es un material monolítico, como el hormigón, que se va a utilizar al principio solo en los cimientos y en los muros de carga, pero a lo largo del tiempo se va a construir en el medio más idóneo para construir bóvedas de grandes luces, incluso mucho más grandes que las que se habían construido hasta ese momento. Por eso es que este material justamente es el que ofrece el estímulo, el punto de partida para todo el desarrollo de la arquitectura romana. Como vemos en la imagen, el muro romano típico consta de un núcleo de hormigón y dos revestimientos de mampostería, uno del lado exterior y otro del lado interior. Los muros de los grandes edificios romanos no estaban hechos solo de mampostería maciza, como por ahí uno observa mirándolo desde el exterior, sino que solo están revestidos con esta mampostería. Por dentro van a estar rellenos de este mortero, este hormigón romano, que es justamente un mortero compuesto de piedras, cascotes y este cemento particular que va a ser la puzzolana. La puzzolana va a ser un material que se va a encontrar en la península itálica y que es un sedimento de cenizas volcánicas y con un 40 o 50% de silicatos y un 15 a 25% de cal. La característica de la puzzolana resultó ser especial para poder desarrollarse como un material de unión de este mortero. Y lo que hacía era generar un material que al endurecerse con el agua, era casi como una piedra. Entonces lo que vamos a ver es que este opus caementicium va a ser el corazón de todos los muros desarrollados durante la civilización romana. Todos ellos van a estar constituidos por ladrillos en sus extremos que van a configurar tanto la imagen del muro desde el exterior como desde el interior, y en el centro van a volcar este mortero que al endurecer va a mantener unidas las dos caras formadas por los ladrillos. Como revestimiento de este núcleo interior de hormigón, es decir, el opus caementicium, se utilizó en principio, sobre todo durante la época republicana, unas piedras irregulares llamadas opus incertum, que en realidad justamente armaban
o formaban parte de la cara exterior e interior del muro, y en el centro se colaba esta argamasa que al endurecer unía las dos caras del muro en un solo elemento uniforme. A fines de la época republicana se empezó a utilizar el uso de piedras labradas de forma piramidal que formaban una superficie reticulada, como imagen de este muro, que se llama el opus reticulatum. Como vemos, el opus reticulatum va a estar conformando la cara del muro con su base y su punta va a estar hincada dentro de la masa de hormigón. El opus testatium, esta técnica se va a generalizar ya durante el Imperio y va a consistir en el uso de ladrillos planos para formar tanto la cara interior como exterior del muro. Seguimos teniendo ese interior de mortero, como bien se ve en la imagen. Vamos a tener la capa de ladrillos de un lado, la capa de ladrillo del otro, y en el medio lo que vemos acá es el opus caementicium, es decir, este mortero, este hormigón. La estandarización de la industria de la construcción romana va a hacer que solo se empleen 3 tamaños de ladrillo. Esto tenía la ventaja de siempre manejar dimensiones uniformes de este material. El ladrillo romano va a ser cuadrado y va a ser muy delgado en relación a la proporción que va a tener en sus otras dimensiones. Los 3 tamaños que se usaban normalmente eran los bipedales, los sesquipedales y los besalepedales. A partir de estos 3 tamaños van a surgir todo el resto de tamaños a partir de dividirlos, no solamente, por ejemplo, en 4 partes y obtener distintos tamaños de ladrillo desde esa cuarta parte, sino que además se van a dividir en su sentido diagonal para obtener unos ladrillos triangulares que van a ser de uso muy común a lo largo de la época imperial. Estos ladrillos triangulares van a formar lo que se llamó el opus latericium y van a ser ladrillos que en su cara exterior e interior van a mostrarse como planos. Sin embargo, su parte en ángulo va a estar hincada dentro de este centro de mortero. Acá vemos un ejemplo que llega hasta nuestros días de un muro que está un poco degradado, pero que sin embargo nos sirve para observar cómo estaba compuesto este muro. Por último, vamos a tener el opus mixtum, que se usaba para reforzar aún más los muros en el sentido horizontal o en el sentido vertical. En estos casos los romanos empleaban una combinación de diferentes técnicas de revestimiento y por eso el nombre de opus mixtum. Este sistema estaba plenamente desarrollado en el siglo II después de Cristo y configuraban algunas bandas horizontales de ladrillo que se iban combinando en algunos casos con el opus incertum o en otros con el opus reticulatum. Vamos a dividir la teórica en 2 tipos, el tipo constructivo y el tipo arquitectónico, intentando así primero dejar claro cuál es el concepto de tipo y después entender que hay ciertos edificios que podemos asociarlos dentro de alguna característica de tipo constructivo, pero también dentro de otra característica de tipo arquitectónico, y que estas categorías nos sirven para empezar a comprender mejor la arquitectura romana. El arco va a ser el punto de partida de todas las realizaciones de la arquitectura romana tan revolucionarias y en un sentido va a tener una inclinación anticlásica. Anticlásica porque si entendemos a la inclinación clásica como la separación visible
y comprensible de las diferentes propiedades de los elementos de carga y sustentación, es decir, esta separación entre columna y dintel que alcanzó su expresión más perfecta en el templo dórico, entonces esta relación desaparece en el arco y por eso la llamamos inclinación anticlásica. Con el arco desaparece la precisión que separaba la carga y el soporte y no hay ninguna ley que determine la relación entre sus proporciones, como sí las daba el orden, y por eso es que no podemos decir que el orden es el elemento de control de la arquitectura romana. El arco entonces va a hacer posible nuevos medios de expresión en la arquitectura. Al abolir esta relación inmediatamente perceptible entre carga y soporte, el arco va a abrir la puerta para la realización de nuevos conceptos espaciales. Sus características principales dentro de la arquitectura romana va a ser que el arco que se va a utilizar va a ser siempre de medio punto, es decir, que va a estar configurado dentro de un círculo. Y además va a estar formado por muchas partes distintas, es decir, pedazos distintos de piedra que se van a llamar dovelas. La dovela central justamente va a ser la más importante y se va a llamar la clave, es la que cierra todo el conjunto, es la última pieza la que permite que todo el arco se autosustente. Respecto al dintel, además de la ventaja de que no se necesita un solo elemento para cubrir la distancia entre pollos, el arco va a permitir cubrir distancias mucho mayores que la del dintel. Si consideramos al arco como elemento estructural, a partir de su uso generalizado para satisfacer casi todas las necesidades estructurales durante el periodo romano, demuestra esto hasta qué punto se había convertido en un elemento constituyente de la arquitectura romana. Tanto arcos de medio punto como adintelados, como rebajados y como de descarga, todos se insertaban dentro del muro del hormigón sin sobresalir de la superficie de revestimiento de mampostería. Tanto los arcos de descarga como los arcos adintelados tuvieron mucha importancia en el uso del arco como estructura. El arco de descarga funcionó o sirvió específicamente para reforzamiento horizontal. Los romanos en realidad tenían una falencia en este sentido, en tanto no podían reforzar de manera horizontal los muros, un sistema que utilizaron usualmente es el de los arcos de descarga. Si bien a lo largo del tiempo se desataron bastantes discusiones sobre la finalidad que finalmente tenían los arcos de descarga, en realidad eran una de las precauciones que se tomaban para reforzar al máximo los muros de hormigón. En general, la función más importante era la de mantener el muro en su sitio hasta que el núcleo de hormigón hubiese fraguado por completo. Y el arco adintelado va a ser una viga horizontal, pero compuesta de distintas piezas cuneiformes, es decir, que va a ser una especie de dintel, pero formado por piezas que encajen entre sí. Va a conformar un arquitrabe horizontal de piedra que va a resistir mucho mejor a los empujes laterales que un dintel. El tabularium en Roma va a ser en realidad un exponente de un proceso que va a aparecer y reaparecer continuamente en esta evolución que estamos planteando que la arquitectura romana va teniendo. En realidad, las formas constructivas van a ser inicialmente usadas en edificios de carácter utilitario, como pueden ser cloacas, acueductos, cimientos. Y va a adquirir rasgo monumental gracias a la adición de algunos elementos propios de la arquitectura griega. Pero estos rasgos griegos se van a convertir en meros accesorios ornamentales a ser trasplantados de alguna forma a la arquitectura romana. ¿Qué quiere decir esto?
la utilización del arco repetido n cantidad de veces formando arcadas, tanto en planta baja como en planta alta, en la fachada del tabularium, va a estar decorado por columnas adosadas al muro que van a incluso tener un entablamento que va a correr por encima, que incluso las columnas dan la intención de estar sosteniendo y que va a contener de alguna manera este ritmo de columnas adosadas cada uno de los arcos que forman la arcada de la fachada. Para el siglo I a.C., cuando se construye este edificio, este tipo de fachada, de una arcada con medias columnas adosadas, estaba sumamente arraigada en Roma. Pero tiene que ver justamente con este proceso evolutivo de la arquitectura que venimos remarcando. El tabularium, para agregar, es ese edificio que funcionaba como la sede del archivo romano y que era este telón de fondo hacia el oeste en el foro romano de edad republicana y que además estaba sobre la ladera del Capitolio. Un ejemplo del uso de arcadas en varias plantas, pero también de la utilización de arcos adintelados, va a ser el primer foro imperial, el foro de Julio César, que se construye en el 51 a.C. Vemos en esta imagen cómo las galerías de los laterales de la plaza central está conformada por dos niveles y una columnata superior de mayor dimensión que la inferior, una columnata inferior de mayor dimensión que la superior. Los restos de este foro nos permiten comprender incluso mejor cómo estaba construido y ahí vemos la doble hilera de columnas que daban a esta plaza central y por detrás un conjunto de tabernae que se construyeron algunos años solamente después de su inauguración y que nos ayudan a identificar y a observar cómo estaban construidos los arcos adintelados. Como podemos observar, forman un dintel porque su línea tanto inferior como superior es recta, pero este dintel está formado por diferentes piezas de forma cuneiforme que se van colocando desde los laterales y se cierran con la pieza central o la dovela central llamada clave. Además del arco, la arquitectura romana se va a caracterizar por el uso de la bóveda, que fue durante 2000 años el símbolo por excelencia del espacio interior. Todos los desarrollos espaciales de la cúpula, incluso los más complejos, van a ser reductibles a las formas básicas derivadas del círculo. Por ejemplo, la bóveda de cañón, la más común, se genera desplazando un semicírculo o un arco de medio punto a lo largo de un eje. Si este eje es horizontal, vamos a obtener la forma común de bóveda de cañón, que va a ser apta para cubrir grandes luces, sobre todo en el sentido longitudinal. Pero si este eje es inclinado, entonces el resultado va a ser una bóveda de cañón ascendente que demostró ser una forma constructiva excelente para soportar cargas muy pesadas y que, por ejemplo, van a ser las bóvedas que van a permitir sostener las graderías, los graderíos del Coliseo. Si este eje es circular, vamos a obtener entonces una bóveda anular, como por ejemplo la que circunda el Coliseo y forma las circulaciones a lo largo de las arcadas que dan a la fachada. Y después también podemos tener bóvedas de cuarto de cañón o de medio cañón. La intersección de dos bóvedas de cañón, una en un sentido y la otra perpendicular a esta,
van a dar forma a lo que se llama bóveda por arista. También se le puede llamar bóveda de crucería o bóveda claustral. Este tipo de bóvedas se utilizó para cubrir los grandes espacios, por ejemplo, de las termas romanas, y alcanza su clímax o su punto más elevado en la Basílica de Constantino, ubicada dentro de los foros romanos. Y por último, si tenemos un semicírculo que gira de forma vertical alrededor de un eje vertical, se va a producir lo que llamamos domo o cúpula. El ejemplo más paradigmático de esto es el Panteón. La concentración del espacio que se produce debajo de esta bóveda semiesférica invita a los romanos a desarrollar una serie de experimentos que van a resultar siendo los más audaces de su historia. Y así, a partir de la cúpula, es que vamos a llegar a su ejemplo más paradigmático, que es el Panteón. El Panteón va a ser una invención radicalmente nueva. Y claramente no era, ni estaba cerca de ser el primer desarrollo de la cúpula en Roma, pero su novedad va a consistir en trasladar el acento arquitectónico principal del exterior al interior. El Panteón va a ser un gran interior. La cúpula pasa de tener una finalidad eminentemente práctica, la de cerrar un espacio, a constituir un medio de expresar en realidad la solemnidad de un santuario, porque el Panteón de Roma se construyó como un santuario. Y por otro lado, al ser un ejemplar único en su especie, en él van a llegar a la perfección determinados elementos espaciales, simbólicos y constructivos con esta gran cúpula, que trascendiendo su origen justamente van a convertirlo en el prototipo de las grandes cúpulas clásicas. Vamos a ver que el Panteón va a ser observado e imitado durante distintos periodos a lo largo de la historia de la arquitectura. El Panteón romano se va a diseñar como un templo dedicado a los dioses paganos de la religión romana. Y como vemos, la planta está conformada por un gran círculo, por una rotonda o tambor cilíndrico sobre la cual se va a apoyar una cúpula hemisférica que va a descansar sobre estos muros que van a tener un espesor de entre 7 y 8 metros. Tanto el radio del tambor como el radio de la cúpula, el diámetro del tambor y el diámetro de la cúpula van a ser de 43 metros de ancho. Es decir, que la luz que se va a cubrir con la cúpula va a ser la más grande que se cubrió hasta el momento. Y van a tener que pasar varios siglos hasta que se pueda cubrir un espacio de semejantes dimensiones. Este diámetro de 43 metros también va a coincidir con el alto que vamos a tener entre el piso del panteón al punto más alto de la cúpula. Es decir, que como su ancho coincide con el alto, en el interior del panteón voy a poder inscribir un círculo perfecto, o mejor dicho, una esfera, considerando el espacio en 3 dimensiones. Si miramos un poco la planta, vamos a ver que delante de la rotonda del panteón vamos a tener esto, que en realidad lo que va a hacer es un gran pórtico a la manera de templo tradicional romano, con sus escalinatas, que me van a llevar desde la plaza de acceso que va a existir delante del panteón hasta el interior. Este pórtico, que empieza a tener unas dimensiones extremadamente grandes, lo que va a hacer es en parte bloquear la visual de la rotonda cuando uno está en la plaza. Una vez que ingreso al panteón atravesando este bosque de columnas de granito egipcio monolíticas, voy a entrar por su eje principal, que me va a llevar directamente hacia uno de los nichos principales del espacio. Vamos a ver que tanto en el eje longitudinal de acceso como en su eje transversal, los nichos van a tener forma semicircular, pero en los ejes diagonales los nichos van a tener forma rectangular. Estos nichos, que están empotrados dentro del grueso muro,
van a tener por delante un par de columnas. Y se piensa que dentro de cada uno de ellos se exhibieron estatuas de los distintos dioses de la religión romana. Por más de que esta sea la imagen que nos llega hoy del Panteón, con esta plaza adelante, con esta fuente, esta no era la intención que tuvieron los romanos cuando construyeron el Panteón en el siglo II después de Cristo. En realidad, este pórtico va a estar acompañado, como las imágenes, de unas columnatas que van a estar cerrando un patio al que se va a acceder sobre un eje central, a la manera de los foros, por un eje central que va a cruzar toda esta gran plaza que se ubica delante del pórtico del Panteón y va a rematar justamente en el pórtico. La realidad es que cuando uno está parado en este lugar, la rotonda queda fuera del alcance de la visual. Esto incluso hace que la sorpresa al ingresar al espacio interior del Panteón sea todavía más grande, la de encontrarme con una fachada tradicional de templo romano, pero luego un interior que no coincide con los interiores de estos templos. Podemos decir con total seguridad que para construir el Panteón se explotaron al máximo todas las posibilidades del hormigón y de la mampostería. Es ilustrativo lo avanzado de las técnicas constructivas empleadas y también del alto grado de organización alcanzado en cuanto a la construcción de los encofrados y a la coordinación no solamente de la construcción, sino de la utilización de los materiales y los plazos de la puesta en obra. Pero más allá de eso, la pregunta que en realidad fue clave a lo largo de mucho tiempo fue: ¿cómo está construida la cúpula del Panteón? ¿Cómo lograron los romanos en el siglo II después de Cristo cubrir un espacio de 43 metros de ancho cuando después no se pudo hacer hasta el año 1400, cuando Brunelleschi lo logra al cubrir con su cúpula el edificio de la iglesia de Santa María del Fiore en Florencia? En realidad, lo que sostiene a la cúpula de hormigón, que va a ejercer unos empujes sumamente importantes sobre los muros que la van a sostener, son 8 bóvedas de cañón que van a estar insertas dentro de la masa del muro, que, como dijimos, tiene entre 7 y 8 metros de espesor. Estas 8 bóvedas de cañón, que van a coincidir con los 8 nichos que vimos en planta, van a estar dirigidas hacia 8 pilares. Entonces, de esta forma, el peso de la cúpula parece descansar sobre este muro perforado por los nichos que conforman el tambor de la cúpula. La cúpula en sí misma, en realidad, está formada por pilares y costillas. Que son estos que empezamos a ver en sentido vertical y en sentido horizontal. Y como vemos, entre estos pilares empiezan a aparecer algunos arcos de descarga que van a ayudar a descargar de forma más pareja todo el peso de la cúpula sobre estos 8 grandes pilares inmersos dentro del muro del tambor de la rotonda. Por otra parte, tanto la parte interior como la parte exterior de la cúpula va a estar construida después de que se levantó este esqueleto estructural y va a estar realizado a base de hormigón.
Pero este hormigón, es decir, esta cúpula, no va a tener el mismo espesor en su base que en su punto casi central, que en realidad va a estar conformado por este óculo, es decir, que la cúpula no va a estar del todo cerrada, sino que vamos a tener este espacio que va a ser un vano, un hueco, en la parte superior de la bóveda. Además de eso, las arenas utilizadas para el armado del hormigón van a ser distintas en la base que en la cumbre, generando así, o utilizando, mejor dicho así, piedras mucho más pesadas en la base y más livianas en la parte superior. Tanto este recurso de afinar el espesor de la cáscara de la cúpula, como el uso de distintos materiales que van a tener distintos pesos, van a ayudar a que la cúpula cada vez pese menos a medida que va elevándose en altura. Y por otro lado, el óculo lo que va a generar es un anillo de compresión en la parte superior de la cúpula, que va a ser el elemento fundamental para que la cúpula no colapse. Además, los romanos cubrieron todo el óculo con cobre, ayudando así a que toda esta parte de la cúpula funcione incluso mucho mejor. Sin quererlo, hasta podríamos decir que utilizaron una suerte de hormigón armado, ¿no? A partir del uso de los metales. Vemos en este caso, en este dibujo, un detalle de cómo estaría realizado este muro, que en realidad su espesor lo contamos desde su extremo interior hasta su filo exterior, pero vemos que en realidad no está conformado como un solo muro de 7 metros de espesor, sino que tiene estos huecos en su interior, que lo que hacen es, a partir de estos arcos, como vemos acá, estos arcos que en realidad no están a la vista, sino que están pasando por detrás de los revestimientos de mármol que tiene el panteón en su interior. Estos arcos lo que empiezan es a funcionar como bóvedas en el espesor del muro y a descargar todo el peso que viene desde la cúpula en los extremos de estos nichos, hacia un lado y hacia el otro. Tanto en este lado como en este otro lado vamos a tener esos 8 pilares que en realidad van a ser el sostén fundamental de la cúpula. Por otro lado, mostrar un poco cuál es la característica interior de este lugar. Como decía, todo el interior del panteón va a estar revestido en mármol, tanto su pavimento como sus fachadas. Como vemos en los nichos vamos a tener estas columnas que no van a ser estructurales, sino siguiendo esta lógica de traer elementos que provienen de Grecia y utilizarlos a modo de decoración. Van a ser elementos ornamentales. Y como vemos, el nicho principal, el nicho que se encuentra en el eje principal que marca el acceso, va a ser el único de estos nichos que va a superar el nivel del entablamento, marcando así una importancia mayor. Además, por otro lado, acá tenemos una media cúpula cubriendo este nicho. Y después, otra cuestión que podemos destacar es el uso del mármol en el pavimento, también a partir de ciertos dibujos geométricos y una paleta de colores que es uniforme dentro de todo el espacio. Lo que podemos observar en este gráfico en sección es, en principio, un poco las características de este pórtico de acceso con unas columnas que en realidad son monolíticas, es decir, están hechas con una única pieza de piedra y que tienen una altura que llega casi al mismo nivel
que el entablamento, que la parte superior del entablamento que nos está dividiendo de alguna manera el espacio del interior del panteón en tres partes. Una parte que va a ser la inferior, que va a contener los nichos, que va a estar dividida por este entablamento que simula estar sostenido por estas columnas, pero sabemos que no es así, de un espacio intermedio previo a arribar a lo que es definitivamente la cúpula, que es un espacio de ático que va a estar conformado por una suerte de aventanamientos, en algunos casos cubierto por unos frontis triangulares e intercalados con algunos marcos, también haciendo alusión a una ventana. En todos los casos estas son ventanas ficticias, son ventanas ciegas. El único ingreso de luz del panteón se va a dar por el óculo en su parte superior. Y por último vamos a ver que en el interior de la cúpula vamos a encontrar esta suerte de casetonado que va a estar también alivianando la cúpula a partir de quitar parte de la sección del hormigón. Y este artesonado va a tener también un diseño irregular que va a tener que ver con una distorsión óptica para que aquella persona que lo mira desde el nivel de piso, obviamente, empiece a ver un casetón con todas sus medidas regulares. Es decir, que acá también se tiene en cuenta realizar ciertas distorsiones ópticas, tal como se hicieron, por ejemplo, en el Partenón. Entonces, para resumir un poco en medidas al panteón, aunque ya sabemos que es mucho más que eso, tenemos de diámetro 43.4, de altura también 43.4 metros, el diámetro del óculo es de 9 metros y 10 centímetros, hay 8 bóvedas de cañón insertas en el muro, los muros son de 7 metros de espesor, que justamente sirven para contener los empujes que genera la cúpula, y va a haber 8 nichos insertos entre los arcos de las bóvedas. Una imagen de cómo llega el panteón a nuestros días para volver sobre el tema de las columnas monolíticas que forman parte del pórtico de acceso, ¿no? y empezar a dimensionar la dimensión monumental de esta obra de arquitectura. Por otro lado, la degradación un poco de la fachada del panteón, sobre todo de la parte de la rotonda, nos permite empezar a divisar algunos de los arcos de descarga insertos en el espesor del muro que sirven para ir sosteniendo justamente las cargas de la cúpula hasta que lleguen a los 8 pilares entre los nichos. Acá vemos otro, ¿ven? Acá tenemos una imagen como del lateral posterior, volvemos sobre lo mismo. Y esta imagen del panteón ladrillero, en realidad el panteón estaba revestido con un estuco, del cual se conservan todavía algunas partes, para darnos la idea de cómo era. Una imagen de su fachada. Las columnas tenían capiteles corintios. En la época de los nacimientos se reconstruyeron estos 3 de la punta, pero luego el resto se dejaron tal y como está. Vemos que la ciudad, en realidad el nivel de la ciudad se elevó a lo largo de los siglos y el panteón se encuentra como hundido. Una de las cuestiones es que no podemos ver las escalinatas están todavía debajo del nivel del suelo actual. Y después, en este pórtico con este frontón y por debajo este entablamento que tiene una escritura y vemos que dice Agripa. Agripa había sido quien había construido el primer edificio denominado Panteón en este mismo lugar. Después va a ser Adriano quien va a escribir el nombre de Agripa para recordarlo sobre el mármol del panteón.
Algunos detalles de la columna del pórtico, el acceso al panteón a través de sus puertas decoradas con pilastras, uno de los nichos y la pared del fondo del nicho, que de nuevo al estar desnuda nos permite observar estos arcos de descarga insertos dentro del muro, que lo que permitían justamente era no solamente descargar o permitir la descarga de las cargas, sino también rigidizar el muro en sentido horizontal. El óculo, que como decíamos es el único punto de ingreso de luz, nos va marcando el recorrido del sol a lo largo del día. El espacio, que se constituye como un espacio sumamente estático, empieza a tener el dinamismo del movimiento del sol a lo largo del día en el interior. Como dice Roth, su construcción se realizó con una extrema selección del hormigón, manifiesta en la gradación escrupulosa de la densidad de los cementos empleados, desde el basalto volcánico de los cimientos hasta la piedra pómez de la clave de la cúpula. Esto es algo de los que ya les remarcaba antes. Algunas imágenes más. Este es otro de los nichos. La realidad es que es un edificio que se ha conservado muy bien. Piensen que fue construido en el siglo II después de Cristo. En realidad, una de las causas por las cuales el edificio se mantuvo en estas condiciones es que en época temprana, cuando se legaliza en Roma la religión cristiana, es transformado en una iglesia, y al haber continuado o nunca haberse interrumpido en realidad su uso, esto permitió que se conservara en estas condiciones, si bien algunos de los revestimientos de mármol que vemos son de época posterior a la romana. Por último, un detalle en planta del dibujo geométrico utilizado en el pavimento, que está replicando de alguna manera el artesonado de la cubierta interior de la cúpula. En la segunda etapa del Imperio Romano, llegando casi al final, se empezó a realizar la perforación del muro romano. Esta perforación del muro dio entrada a un poderoso elemento que hasta entonces en realidad había sido escasamente empleado: la luz. Las dimensiones de los huecos que se empezaron a practicar en los muros crecieron sin cesar hasta la caída del imperio, y la luz se convirtió en un factor determinante a la hora de moldear el espacio interior. Además, había una intención de empezar a conectar los espacios interiores con los espacios exteriores. Pero no solamente eso, sino que también existía un deseo de crear vistas y, en cierto sentido, también de alivianar un poco la pesadez de los edificios romanos. Un ejemplo de esto va a ser la Basílica de Constantino, que va a estar construida en el área de los foros republicanos, pero se va a llevar a cabo entre los años 307 y 312 y va a estar a cargo del emperador Constantino. Además, durante este periodo, las dimensiones monumentales de los edificios se vuelven aún más monumentales. Y como vemos en la imagen superior, las características espaciales de este edificio son grandiosas y la escala es extremadamente grande. El edificio, como vemos, va a estar conformado por 3 naves, una central más importante y 2 laterales de menor dimensión en altura y en ancho. En realidad, esta configuración va a ser similar a la mayoría de las basílicas que se van a realizar en Roma durante cualquiera de los periodos. El espacio de la nave central va a estar cubierto por bóvedas de crucería y las naves laterales van a ser bóvedas de cañón corrido en el sentido del eje más corto.
Por otro lado, como vemos en la sección transversal, la incorporación de numerosos vanos van a ser del ejemplo de la Basílica de Constantino un ejemplo ideal para explicar el tema de la perforación del muro. Como vemos en esta volumetría, las bóvedas por arista van a ser justamente las bóvedas que van a permitir que en sus lados laterales se empiecen a incorporar grandes ventanales que permitan el acceso de la luz por el lateral, bañando todo este gran espacio central de la basílica. Y por otro lado, como vemos por acá, las naves laterales en sus caras posteriores también van a tener grandes vanos que van a permitir el ingreso de la luz a cada uno de los recintos que conforman la nave lateral, dividida en tres. Y además, no nos olvidemos que estos grandes ventanales al mismo tiempo estaban permitiendo una conexión visual con lo que estaba pasando en el exterior, tanto de un lado como del otro. En este lugar donde observamos una escalinata es donde se va a realizar una modificación del acceso propio a la basílica. En principio el acceso se realizaba a través de este pórtico, que incluso tiene dimensiones menores a la basílica, pero luego cuando el foro continúa su expansión hacia este lateral, se cree necesario realizar un acceso en este sentido, cortando así con la intención inicial de tener un eje en el sentido longitudinal, rematando en esta exedra lateral. Al ubicar el acceso en el sentido contrario, se modifica un poco la lógica inicial. De esta basílica se conservan 3 de las naves laterales y todavía podemos ver los grandes aventanamientos de sus naves abovedadas. Incluso podemos observar el detalle del artesonado de estas bóvedas, que justamente del mismo modo que fueron realizadas en el Panteón, se realizaron acá para poder alivianar el espesor de las bóvedas de cañón que estaban cubriendo las naves laterales. Si la observamos desde el otro lado, lo que podemos empezar a entender es las grandes dimensiones que tiene esta basílica. Al compararla también con la figura humana, nos empezamos a dar cuenta de la escala de este lugar, y esto es solamente la nave lateral. Imagínense la altura a la que llegaba la nave central, donde vemos acá el pilar sobre el que estaban apoyadas las bóvedas cruzadas, y acá estaría ubicada esa columna en forma semicircular o luneto. Los empujes laterales de las bóvedas por aristas, elevados a unos 24 metros de altura, son absorbidos en cada lado por 3 pares de cámaras laterales con bóvedas de cañón de 23 por 17 metros. Un poco para completar los datos sobre el tamaño de la basílica. Otra imagen que nos permite ver todavía parte del muro posterior de cierre. Y algunos detalles que todavía nos llegan de cómo era la unión entre la nave lateral y el pilar que empezaba a ser el sostén de la bóveda por arista de la nave central. Acá estaríamos ubicados como en el centro de esta nave central, y acá vemos parte de los pilares que conformaban las naves laterales en
en el sentido opuesto.